Bueno, como es habitual, día sábado tenemos capacitación en Global Public Cash. Hoy vamos a hablar sobre educación financiera, porque la educación financiera es importante porque nos permite capacitarnos, nos permite ampliar nuestra mente. Sabemos que hoy por hoy quizás el dinero que muchos o que todos contribuimos a nuestra economía familiar muchas veces no nos alcanza. ¿Pero por qué no nos alcanza? Porque en realidad no nos sabemos presupuestar, administrar o controlar con nuestras finanzas personales. Y el hecho de tener conocimientos en educación financiera, no vamos a hablar solamente de números. Habemos muchas personas que no nos gustan los números, pero los números están y tenemos que saber, tenemos que tener conocimiento, porque más allá de números, en el aspecto financiero, lo que tenemos que tener es una capacidad para administrarnos. Y en eso se basa básicamente la educación financiera, porque consiste en desarrollar esa capacidad para administrar tu dinero y para que le des seguimiento a tus finanzas. De esa manera podés planear tu futuro, elegir no solamente los productos financieros, sino elegir aquellas cosas en las que vas a estar dispuesto a invertir o a gastar en tu vivir diario. Y la información es fundamental. Muchas veces decimos, y es la realidad, estamos viviendo en una era basada en la información. Y esa información puede ser determinante en tu economía también. Aquellas personas que están más dispuestas a informarse, a capacitarse, muchas veces marcan una diferencia respecto de las que no lo quieren hacer. Y esa diferencia donde se ve, no solo en el nivel de capacidad de las personas, sino en su economía, en su nivel de vida. Entonces, abrir la mente a tomar conceptos nuevos en lo que es educación financiera es fundamental para ir desarrollando poco a poco esa capacidad. Y que no estamos hablando de que tengas que ser un gran profesional, que tengas que tener estudios universitarios, no, para nada. Porque los beneficios de la educación financiera no solamente son considerables a nivel de la economía individual, sino también en una economía nacional. Se dice que la economía de un país, de una región, mejora cuando mejora la economía individual de una persona, mejora la economía familiar de un grupo de personas, así mejora la economía de una comunidad, de un municipio, de una pequeña ciudad, grandes ciudades, provincias y hasta el país, los países y el mundo. Entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Por casa. Y tu casa es tu vida. Entonces tenés que pensar en tu plano individual y abrir tu mente a la educación financiera, porque de esa manera va a contribuir a mejorar tus condiciones de vida como personas y vas a tener herramientas, conocimientos que te permitan tomar decisiones. Y esas decisiones todos los días, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y lo fundamental es cómo vas a planear tu futuro, cómo vas a administrar tus recursos, y tus recursos no solamente son el dinero, sino el tiempo. Y la información es fundamental, porque de esa manera vas a tener una mejor proyección del lugar que quieres llegar y cómo vas a utilizar los recursos que tenés. Y de esa manera podés planificar y marcar ese camino. Entonces, como te dije antes, las personas que tengan mayores niveles de educación financiera y esa autoeducación, hay muchas personas que ni siquiera tienen estudios primarios o secundarios terminados y saben muchísimo. ¿Por qué? Porque vale más aquella información que la buscas solo por tu propia motivación, te abre más puertas que quizás una educación formal. Entonces, eso se va a traducir en mejores niveles en calidad de vida de las personas y eso va a permitir que el crecimiento de un país crezca a nivel general. Entonces, hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el futuro financiero de una persona. Sabemos que un plan financiero simplemente es una herramienta. Muchas veces nos preguntan, ¿pero qué es un plan? Y no sabemos qué contestar, pero simplemente es una herramienta, como lo es un martillo, como lo es un instrumento de cocina, porque esa herramienta te permite decidir cómo usar tu dinero para alcanzar tus metas. Y así mismo te preparas para el futuro. Muchos de nosotros estamos hoy trabajando en un empleo de relación de dependencia o en un autoempleo o en un negocio, en un emprendimiento propio y no sabemos cómo vamos a terminar nuestros días cuando nos retiremos, en la vejez, o si muchos tenemos hijos que queremos que vayan a estudiar a la universidad, no sabemos si les vamos a poder brindar
esa capacitación. Por eso es importante que empieces hoy a planificar tu futuro financiero. Y para eso hay 5 pasos que te vamos a comentar en esta tarde a nivel general para que tengas una guía, simplemente una guía, porque estos pasos son cada vez más profundos. Aquí son muy simples, pero cuando tomes la decisión de ponerte en este camino, tienes que ser estricto y tienes que ser tu más duro juez. El paso número 1, tenés que examinar tu propia situación. Ni yo ni ninguna de las personas que estamos aquí te podemos definir tu situación, sino solamente tú. ¿Por qué? Porque vos mejor que nadie sabes cuál es la realidad de la situación financiera de tu familia y cuáles son las necesidades que tú tienes y tu familia tiene. Y en esto tenés que ser realista, tenés que escribir y ser tu más duro juez. Como segundo paso tenés que determinar tus metas financieras. Tenés que decidir qué es lo que querés lograr, cuándo y cómo lo vas a hacer. Y aquí tenés que seguir siendo tu más duro juez y ser realista también, porque no es coherente si, por ejemplo, no tienes dónde vivir y sueñas con tener un Mercedes-Benz en la cochera de tu casa. Es fantástico soñar en grande, pero en este tema de planificación financiera tenés que ir paso a paso, porque si no ocurre algo, y es la frustración. Y la frustración te trae cansancio por frustración, y es allí donde pierdes tu objetivo en la vida, cuando te frustras al no alcanzar aquello que deseas. Por ese motivo, ¿sí?, establécete objetivos y metas pequeñitas, pero que te otorguen una satisfacción cuando la logras. Por ejemplo, una meta tuya es ahorrar para que de aquí a un año puedas cambiar tu coche. Bueno, ¿cómo vas a ahorrar? Bueno, esa meta grande la tenés que fraccionar en metas pequeñas. Por ejemplo, si yo tengo la costumbre de ir todos los días al bar de la esquina a desayunar o a tomar un cafecito, bueno, quizás ese gasto lo pueda posponer y ese dinero lo puedo ahorrar. Esto es un ejemplo. Tengan en cuenta que la base del ahorro es la apertura al progreso y a la riqueza. Y muchas personas cuestionan el ahorro, y el ahorro simplemente consiste en posponer un consumo presente por un consumo futuro. No está mal que ahorres, no está mal que te prives de ciertas cosas que no son necesarias hoy para que puedas disfrutar un mejor porvenir el día de mañana. Pero en esto de determinar tus metas financieras, sé coherente y anda paso a paso para evitar la frustración. Tenés que elaborar un presupuesto como tercer paso. Y en ese presupuesto es una cosa muy simple, ya en otra presentación iremos preparando y profundizando estos temas. Consiste en que desarrolles un resumen de los ingresos y de los gastos estimados que tengas en tu vida durante un determinado periodo de tiempo. Y presupuesto es estimar qué es lo que vos consideras que tenés de ingresos y de gastos. Pero luego te toca el cuarto paso, que es mantener un registro estricto de los gastos y de los ingresos. Porque de esa manera vos vas a poder cotejar y darle seguimiento a ese presupuesto que te has diseñado y monitorear justamente los gastos. Porque todos los que estamos aquí sí sabemos cuánto ganamos, sin lugar a dudas. Pero todos saben cuánto es lo que gastan diariamente, mensualmente. He discutido con muchas personas que me han cuestionado, ¿cómo puede ser que tenga que llevar un control si hoy me compro una soda en el kiosco, o me tomo un café, o me compro, no sé, un refrigerio? Y ese control lo tenés que llevar, porque es ahí donde se te va el dinero y no te das cuenta. El otro día veía la historia de Rockefeller. Rockefeller, el primero que inició, sabemos que son conocidos porque son multimillonarios, pero la primera persona que inició en los negocios, él provenía de una familia muy humilde. Y él cuenta que uno de sus grandes hábitos que lo ayudó a contribuir al crecimiento económico que él tuvo fue llevarse consigo una libreta encima a todo el tiempo, donde él llevaba su control estricto de gastos. Y en esa nota, la reflexión que él hacía: ¿querés ser rico? ¿Querés progresar?
Bueno, tenés que llevar el control estricto de tus gastos, porque de esa manera tú puedes planificar y ajustar donde es necesario ajustar. Como quinto paso, evaluar el cumplimiento de ese presupuesto y actualizarlo. Porque de nada sirve que vos a lo mejor te hayas presupuesto que vas a tener un ingreso de X cantidad cuando realmente no lo tenés. Entonces es necesario que ese presupuesto sea flexible y que se acomode a tu situación real, porque si no te vuelve a suceder lo mismo, te frustras cuando no alcanzas las metas. Pero si tu ingreso realmente no da lo que vos desearías, de momento tenés que empezar a trabajar con la base real que tenés. Entonces, cuando vos estás trabajando, actualizando y flexibilizando ese presupuesto y vas cambiando tus hábitos, te vas a sentir tranquilo que estás trabajando, que te estás desarrollando diariamente dentro de ese presupuesto y vas a ir logrando tus metas poco a poco. Estos 5 pasos los vamos a ir profundizando poco a poco en otras diapositivas, pero el objetivo de esta presentación, como siempre lo decimos, a modo informativo y un poco para generarte y sembrarte esta inquietud en tu interior. Porque es necesario analizar dónde estás, a dónde quieres llegar, cuáles van a ser tus objetivos y tu propósito en la vida. Porque sabemos que todos queremos dinero, sí, todos queremos progresar en la vida, queremos tener mucho ingreso, mucho dinero, tener una buena calidad de vida. Pero eso no basta, porque para tener... ¿De qué te serviría tener tanto ingreso, tanto buen nivel de vida si no tenés, por ejemplo, ni familia para compartirlo, ni una buena salud para disfrutarlo? Entonces, esto es un equilibrio a nivel global en tu vida. No es solamente números, no es solamente administrar, sino ampliar tu mente. Y lo que usted tiene que hacer a lo largo de su vida es preverse 3 tipos de ingresos. Y a mí este tipo de reflexión me gustaría que lo apunten porque me conmociona mucho. Porque uno tiene que tener un ingreso a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. ¿Y qué consiste esto de los plazos? Son los tiempos. Los tiempos. El tiempo se dice que es una medida inventada por el hombre, pero en realidad el tiempo no existiría. Pero nos guste o no, el tiempo pasa, nos ponemos viejos, se nos pasa el cuarto de hora, muchos decimos, y se nos va la vida y dejamos cosas pendientes por hacer. Y quiero dejarte estos conceptos para que reflexiones cómo estás viviendo tu día a día y cómo vas a organizar tus ingresos en las distintas unidades de tiempo. Porque el corto plazo es aquel periodo de tiempo identificado, el que va hasta 1 año de tiempo. O sea, desde hoy a 1 año es el corto plazo, 365 días. El mediano plazo está definido contablemente como el periodo que va desde 1 año a 5 años. Y el largo plazo está definido como el periodo que va de más de 5 años. Cuando estamos hablando de un proyecto a 6, 7 años, está en el largo plazo. Un proyecto de acá a 2, 3 meses está dentro del corto plazo. Un proyecto de acá a 2, 3 años está en el mediano plazo. ¿Y cómo se relaciona esto con los tipos de ingresos? Un ingreso corto plazo es aquel que te tiene que pagar tus gastos cotidianos de vida. Escucha bien, un ingreso corto plazo es aquel que te tiene que proveer, que tiene que cubrir tus gastos cotidianos de vida. ¿Y cuáles son esos? La comida, la vestimenta, la renta de la casa en la que vivís, la gasolina del coche con el cual te vas todos los días a trabajar. Ese es el ingreso a corto plazo. El ingreso a mediano plazo es quizás aquel ingreso que te va a poder permitirte cambiar el auto, hacer una reforma en tu casa, modificarla o hacer otra habitación o ampliarla. O quizás irte de vacaciones 1 mes a recorrer el mundo, o 2 meses, si es que te lo permite. Bueno, ese es el ingreso a mediano plazo. Y el ingreso a largo plazo es aquel ingreso que a vos te permite retirarte cuando te llegue el momento de que no de que no quieras trabajar y que no lo necesites para poder vivir. Es el ingreso que a vos te permite estar tranquilo en esa edad de tu retiro. Es el ingreso que a vos te va a permitir en un futuro que tus hijos puedan estudiar en la universidad, que no les falte nada, que no tengas que estar en apuros para poder ayudarlos a que terminen de estudiar o ayudarlos a que pongan su emprendimiento propio. ¿Y qué ocurre? La mayoría de las personas que tenemos mentalidad de empleados, pretendemos que con nuestro ingreso, con nuestro sueldo de la quincena o del mensual,
podamos hacer todo eso, pagar nuestros gastos de vida, hacer un pequeño ahorrito para si podemos, de acá a fin de año cambiamos el auto, y hacer un aporte a la previsión social para que en el futuro te puedas jubilar con una miserable jubilación, con una pensión del Estado que si por suerte te pueden dar algún tipo de medicamento cuando lo necesites en tu vejez. Y es ahí donde cometemos el error, porque pretendemos exprimir al salario, al sueldo, de esa manera cuando no da, cuando el empleo tradicional quizás te va a dar para cubrir tus costos a corto plazo. Otros, que tenemos la suerte en un matrimonio donde trabaja el esposo y la esposa, se pueden organizar entre el corto y el mediano plazo con esos dos sueldos. El sueldo a lo mejor de tu esposa puede servir para cubrir todos los costos del mes, y con el sueldo de tu marido podés planificar esa ampliación de la casa, comprarte el auto o irte de vacaciones. O muchos, con la empresa, con el emprendimiento unipersonal, pretendemos hacer todo eso y muchas veces no alcanza y es ahí donde nos frustramos. Por eso es importante que todos, más allá de que nos guste o no los negocios de multinivel o lo que fuera, tenemos que tener el hábito de hacer algo extra, de cavar un pozo al lado de otro, para que puedas organizar tu vida y tener estos 3 ingresos. Porque ese es el propósito. No te conformes con lo que tenés, porque podés hacer más. Y entonces de esa manera vos vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila y te vas a sentir seguro de poderle dar un mejor porvenir a tu familia. Les recuerdo que la historia de Rockefeller, cuando él empieza, él ni siquiera sabía el potencial que tenía. Pero hoy por hoy, este apellido le ha dejado riqueza y prosperidad a muchas generaciones de su misma familia, no solamente para él, para el que inició, ni para sus hijos, sino para sus nietos y muchas generaciones posteriores. Quizás no pretendo en esta tarde que te conviertas en un Rockefeller, pero sí que empecemos paso a paso en el desarrollo de la planificación de tu vida financiera y que no es tan complicado de hacerlo, simplemente tenés que abrir tu mente, abrir tu libreta y abrir tu corazón. Bien, esto de la educación financiera va más allá de la educación formal. Y esto tiene que nacer por motivación de cada persona que tenga ganas de aprender y de progresar. Porque muchas veces, y Kiyosaki lo dice, la razón principal por la cual las personas luchamos financieramente es porque nos pasamos años estudiando en colegios, en universidades, pero nadie nos enseña nada del dinero. Y pareciera que el dinero lo tenés que aprender en la calle. Bueno, sí, se aprende mucho en la calle, pero también se aprende mucho estudiando y buscando información específica. Entonces, cuando no tenemos esta visión un poco más ampliada, resulta que aprendemos a trabajar por dinero y no aprendemos a que el dinero trabaje para nosotros. Entonces, el propósito de la educación financiera quizás es poco a poco ir encontrando ese camino, de ir teniendo ese ingreso residual que muchos vamos buscando, que nos permita planificar esos 3 ingresos que nos hace falta. Robert Kiyosaki es un autor que ha escrito muchos libros relacionados al tema de las finanzas personales y siempre es importante que lo lean porque es un autor que trabaja, que escribe de una manera muy simple, todo el mundo lo puede entender. El lenguaje es muy sencillo. Hay uno de sus libros que se llama El cuadrante del flujo del dinero, donde él explica cuál es la realidad actual a nivel mundial y por qué hay distintas clases de personas y por qué esas personas tienen distintas clases de ingresos. Y un poco también nos define a las personas como somos. Y él divide el cuadrante en 2 lados. Primero el lado izquierdo y el lado derecho. En el lado izquierdo se encuentra el 95% de las personas que en general son de clase media y de clase pobre. Está el 95% de las personas. Y se dice que de este lado izquierdo se mueve solamente el 5% del dinero a nivel mundial. Pero en cambio del lado derecho, donde están los ricos y los ultra ricos, está solamente el 5% de la población mundial. Pero allí se maneja, se mueve el 95% del dinero a nivel mundial. Pareciera ser una balanza desproporcionada, pero si vos miras los números estaría equilibrado de un lado y de otro. Pero parece raro, pero es así. Porque, por ejemplo, en el primer cuadrante del lado izquierdo definen los empleados.
En el lado izquierdo están los empleados y los autoempleados. Los empleados son personas que trabajamos por un sistema en el cual cambiamos nuestro tiempo por dinero. Yo voy a mi empleo tradicional, trabajo 8, 10, 12 horas y por ese tiempo que dedico allí, no importa qué es lo que haga, medianamente que lo haga bien, voy a recibir mi paga a fin de la quincena o a fin de mes. Y los empleados dependemos 100% de nuestro esfuerzo, porque si vos por alguna situación particular empezás a faltar a tu trabajo, sí, podés estar enfermo, te pueden dar licencia o lo que fuera, pero no podés faltar siempre. Va a llegar un momento que te van a despedir. Entonces estás obligado a depender del 100% de tu tiempo. Y como te dije antes, trabajas un promedio de 8 a 12 horas diarias y muchos trabajamos los 7 días de la semana. Otros trabajamos 6, otros trabajan 5, pero la mayoría tienen mucha carga horaria y durante todos los días de la semana. Y por lo general aquí el dinero que pretendes ganar o que obtienes producto de tu trabajo está limitado y está controlado por un jefe. Porque si tu jefe le parece que has hecho una buena tarea, que te estás desempeñando bien, puedes tener la suerte que te aumenten el sueldo. Y tu proyección acá a largo plazo es tener una jubilación que no sea digna luego de haber aportado de 20 a 40 años de trabajo. Como te dije antes, esperar esa pensión que no va a cubrir tus necesidades al momento de la vejez. Pero la característica esencial de los empleados es que buscamos seguridad. Aquí lo que nos motiva dentro, los sentimientos, las emociones, es la seguridad. Y estamos dependiendo de un salario. Trabajamos por un sistema. Y muchas veces hay empleos que necesitan que estemos preparados académicamente. Acá no estamos hablando de personas haciendo diferencias en cuanto a nivel cultural o educacional. Hay empleos que necesitan un alto nivel de capacitación económico. Y terminamos haciendo tareas repetitivas y fijas. Y lo peor, los seres humanos somos animales de costumbres, nos terminamos acostumbrando y ya lo hacemos por monotonía. Y muchas veces eso también termina matando tus sueños. Y los empleados por ahí buscamos otros empleos en otras empresas según las prestaciones. Si tenemos la hora del almuerzo, la hora del refrigerio, si tenemos a lo mejor algún bonito extra a fin de mes o cada 2 o 3 meses, y vamos cambiando de empleo en empleo buscando la seguridad y mejores prestaciones. Pero lo que domina el corazón de los empleados es tener ese miedo al fracaso y a los errores. Porque vos sabes que si sos empleado y te quedas sin trabajo, te invade el miedo y la frustración de no saber cómo vas a proveer a tu familia de lo que ella necesita. Y por esos miedos es la decisión que tomamos. Y no está mal ser empleado, son decisiones, cada quien decide. O no le queda otra, eso es decisión de cada uno. En el autoempleado está definido como aquellas personas que ejercen una profesión liberal, ya sea un médico, un abogado, un contador, o aquellas personas que deciden tener su propio negocio, un taller mecánico, un taller de costura o una tienda, por ejemplo. En realidad son trabajadores independientes. Pero si deja de trabajar ese trabajador, no tiene ganancias. El médico que no decide abrir su consultorio hoy no va a tener ingresos, porque si sus pacientes van y encuentran la puerta cerrada, no va a recibir ingresos por sus prestaciones. Entonces, el autoempleado tiene una mayor responsabilidad, porque dependen de ellos mismos. Y al igual que los empleados trabajamos intercambiando nuestro tiempo por dinero. Y el tiempo de trabajo, al igual que los empleados, es limitado. Vos tenés 24 horas, todos tenemos 24 horas. Podés trabajar de las 8 de la mañana, desde las 6 o desde las 7 hasta las 10 de la noche, pero no más, porque es una capacidad física limitada. Y estás dependiendo del 100% de tu propio esfuerzo para ganar dinero. Y tenés un sistema, siendo autoempleado, un sistema que depende de vos mismo para funcionar. Porque a lo mejor vos tendrás sistematizados tus procesos en tu taller mecánico, pero si no estás vos, no funciona ese sistema. Y lo difícil en este tipo de situaciones es delegar responsabilidades, porque encima nos agarra eso como que si no lo hago yo, no hay nadie mejor que yo lo haga, porque es tu propio negocio.
Pero lo que quiero como conclusión de este lado izquierdo, para que tú tengas en cuenta que se producen dos tipos de operaciones matemáticas, para el que le gustan los números, y para el que no, para que abra su mente también. Del lado izquierdo se producen dos operaciones, la suma y la resta. ¿Querés más dinero? ¿Querés ganar más? Bueno, tenés que dedicar más tiempo. Y ahí estamos usando los más. Tenés que dedicarte más tiempo en tu empleo tradicional, haciendo horas extras, o en tu autoempleo, quedándote más horas en tu negocio. Pero viene la hora de la resta. Te estás quitando tiempo a vos mismo, tiempo a tu familia, tiempo a aquellas cosas que te gustan hacer. Le estás quitando a tu salud muchas veces. Y esta operación de suma y resta siempre te va a dar el mismo resultado. No va a cambiar, porque lo que sumas por un lado lo estás restando por el otro. Distinta es la situación que se da del lado derecho, donde está este 95% del dinero que se mueve solamente entre el 5% de la población mundial, que son los ricos y los ultra ricos. En el cuadrante superior derecho tenemos a los dueños de empresas, pero si yo tengo una tienda, no soy dueño de una empresa, sí, pero es una empresa pequeñita, quizás la tuya. Acá en dueños de empresas estamos hablando de empresas que tienen un sistema trabajando para esa empresa. Y el dueño de esa compañía tiene un horario de trabajo flexible. Si va a su oficina en su empresa o no va, el ingreso se produce igual. ¿Por qué? Porque hay un sistema organizado, porque está apalancado con un equipo de personas, de profesionales, y su negocio, su empresa no depende del 100% de su propio esfuerzo, sino que está trabajando en equipo con otros profesionales. Y lo que buscan los dueños de las empresas es la libertad. Eso es lo que motiva a las personas que están en estos sectores. A ellos no les importa si a fin de mes tienen dinero o no para pagar la boleta de luz, la boleta del gas o para pagar lo que sea. No, ellos están pensando más allá y buscan la libertad. Y se puede encontrar la libertad en este cuadrante en un plazo de 2 a 5 años. La libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? No tener problema ni de tiempo ni de dinero. Y es una descripción muy simple que muchas veces no la entendemos. ¿Qué es no tener problemas ni de tiempo ni de dinero? Bien, cuando yo te digo, bueno, vos te podés ir de vacaciones 3 meses a recorrer los lugares paradisíacos que hay en el mundo, y el tiempo y el dinero no es un problema para vos. Porque muchos de los que estamos acá, si te dijera, ándate de vacaciones 3 meses a recorrer el mundo, muchos van a decir, no, no puedo. ¿Y por qué no podés? Y porque primero no tengo el dinero suficiente y segundo, yo tengo un trabajo que cumplir. Entonces allí están tus dos problemas, el tiempo y el dinero. Los dueños de las empresas no tienen ese problema cuando alcanzan la libertad financiera. Como te dije antes, buscan la libertad en lugar de la seguridad. Son dueños de un sistema que trabaja para ellos. Y si dejan de trabajar, el dinero, el sistema sigue trabajando para ellos. Por lo general son personas preparadas en los negocios. Y no estamos hablando de una preparación formal, sino hay que ser despabilado de mente. Y por lo general hay que tener habilidades en ventas. Y tener habilidades en ventas no es muy difícil de desarrollar tampoco. El último cuadrante, los inversionistas. Son personas que invierten en ideas de otros. Sí, son personas atentas, despiertas, que conocen de negocios y que tienen dinero trabajando para ellos, porque su palanca es el dinero. Aquí ya no dependen quizá de tantos profesionales o de tanto equipo, porque si no tienen mucho dinero que les permite apalancarse en ese dinero. Y lo que ocurre aquí es que el dinero se estaciona, ¿sí?, y se reproduce en el cuadrante D. O sea, el dinero que se genera en este cuadrante se diversifica en otras empresas que se van al cuadrante D. En este cuadrante realmente las personas logran su libertad financiera. Y aquí encuentran los negocios de largo plazo donde tienen ingresos residuales muchas veces. Y en este cuadrante por lo general se dice que están los cantantes, están los compositores, los inventores, los escritores, entre otros. En eso que se dice, trabaja hoy y gana siempre. Un cantante compuso una canción que es éxito y bueno, va a tener derechos por la reproducción de ese tema musical que lo hizo una sola vez durante 70 u 80 años. Entonces, son dueños de negocios exitosos los inversionistas, tienen su dinero trabajando para ellos y tienen un equipo de negocios exitosos.
Y aquí no tienen ningún tipo de problema. Y lo que quiero que te quede claro que de este lado del cuadrante, o sea, del lado derecho, donde está el dueño de empresa y el inversionista, las operaciones matemáticas que se generan aquí es la multiplicación y la división. ¿Por qué? Porque el dinero que se genera en estos dueños de empresa, que luego se convierten en inversionistas, luego diversifican sus ganancias en nuevas compañías, en nuevos proyectos, en nuevas inversiones. Entonces, esta operación de multiplicación y división siempre va potenciando el resultado. A modo de conclusión de este cuadrante de flujo del dinero, quiero que veas lo siguiente. Esto es una cuestión muy gráfica, pero en el lado derecho tenemos al mercadeo en red, en el cuadrante D, de los dueños de negocio con sistemas. Entonces, si sabemos dónde estamos, sabemos que estamos quizás en el lado derecho, del lado izquierdo, perdón, la mayoría de las personas, pero sabemos a dónde queremos ir. Bueno, ¿dónde querés pasar por el lado derecho? La puerta abierta es el mercadeo en red. Entonces, si estás acá desarrollando este tipo de negocios, tenés la puerta abierta a cambiar de lugar. Entonces, ¿dónde estás vos? ¿A dónde querés estar? Muchos estamos del lado izquierdo, y sí, sabemos que estamos del lado izquierdo, porque es la situación que tenemos ahora. ¿Y tu corazón a dónde está? ¿Querés llegar del otro lado? Bueno, si querés llegar tenés que trabajar y te tenés que planificar. Pero muchos me van a empezar a cuestionar. Y bueno, pero ¿qué se necesita para hacer eso? Es que yo no tengo dinero. No, pero usted no necesita dinero para ganar dinero. Sea un agradecido si no tiene dinero, porque si usted es padre de familia y no tiene dinero y quiere hacer algo, por lo menos le va a heredar a sus hijos las ganas de vivir y las ganas de hacer. Y recuerde que las grandes empresas, las grandes compañías y las grandes fortunas se comenzaron sin dinero. ¿Por qué? Porque se comenzaron con un sueño. Entonces, si usted quiere progresar financiera, económicamente, necesita un sueño. Y necesita determinación y disposición para aprender. Porque es muy fácil de decir, no, es que yo no sé hacer esto, es que yo no sé hacer lo otro. Ay, no, que a mí la computadora me puede, ay, que... Y como dijo un día Miguel Cozumel, nos llenamos de es que esto, es que el otro, es que aquello. ¿Y sabes qué? Terminan siendo excusas. Porque si usted tiene un sueño, tiene que ser determinado y tiene que estar dispuesto a aprender cosas nuevas, porque de nada le sirve tener un sueño si no tiene determinación y no tiene ganas de aprender. Entonces, lo que usted necesita realmente, para empezar, es usar esa habilidad que ya Dios, su Dios, y no vamos a hablar de fe, pero si todos creo que creemos en algo, le dio un don. Y van a haber personas que van a decir, no, pero es que yo no tengo ningún don. ¿Cómo que no? No, es que no sé, bueno, eso es un problema ya de autoestima de cada persona, pero todos tenemos una habilidad, todos tenemos un don, y tu potencial está ahí, en ese don que vos tenés. En cuando te sentas a hacer algo que te gusta y podés estar horas y horas y no te cuesta nada, porque es tu pasión. Bueno, tenés que encontrarlo, pero la única persona que lo puede encontrar es usted. Ni yo ni cualquiera de los que estamos en esta sala le vamos a decir cuál es su don. Pero si usted es bueno para actividades creativas, manuales, hágalo. Usted es bueno para comunicarse con las personas, hágalo. Usted es bueno para escribir, hágalo. Y así va a ir avanzando poco a poco, porque usted tiene todo el potencial. Y no hace falta que yo se lo diga, pero usted lo tiene que descubrir. Y tenga en cuenta que no importa qué es lo que haga en sí. Lo que importa realmente es cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? ¿Qué pasión le pones? ¿Qué entusiasmo le pones a las cosas? Eso realmente te va a dar el resultado, te va a dar la motivación y te va a predisponer para aprender cada día más en aquello que has decidido emprender tu camino. Así que hasta aquí lo que es la presentación. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. La idea es sembrarte esa inquietud, esa semilla en tu mente para que al finalizar la jornada digas, hoy he aprendido algo, porque si te vas a dormir y no has aprendido nada, lamentablemente ha sido un día desperdiciado. Así que, damas y caballeros, espero que les haya gustado. Ha sido un gusto para mí compartir este tiempo con ustedes. Yo me voy despidiendo, le voy dejando paso a mis compañeros. Hasta luego.